¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. La tercera sesión del ciclo Entre la crónica y la ficción consistió en una charla dedicada al autor de Los albañiles, Vicente Leñero. En esta conferencia, Juan Villoro, miembro del Colegio Nacional, reconoce al tapatío como una figura central de nuestra literatura, siempre con una postura independiente que cultivó prácticamente todos los géneros que le convienen a la prosa, siendo un testigo de nuestros días. Escuchemos a Juan Villoro en esta disertación titulada Vicente Leñero, crimen sin castigo, impunidad y libertad de expresión. Empezamos con esta conferencia dedicada a Vicente Leñero, un escritor que vivió entre nosotros de 1933 al año de 2014, una figura central de nuestra literatura que cultivó prácticamente todos los géneros que le convienen a la prosa, desde el guión de cine hasta el teatro, pasando por el reportaje, el artículo de opinión, el cuento, la novela, el libro de memorias, en fin, un autor prolífico que siempre mantuvo una postura independiente y que fue uno de los grandes testigos de nuestros días. No es casual que lo hayamos incluido en este ciclo entre la crónica y la ficción, porque su obra osciló precisamente entre el periodismo y la literatura. Quisiera empezar con una anécdota personal, porque Vicente Leñero era uno de los escritores más consolidados en México. Cuando yo empecé a escribir, presenté mi primer manuscrito a la editorial Joaquín Mortiz, que era donde habían publicado la mayoría de los autores que yo admiraba. El editor, don Joaquín Díez Canedo, era un hombre muy generoso que había dado a conocer a autores que en su día no contaban con ninguna reputación, como José Agustín o el propio Vicente Leñero, de modo que me atreví a llevarle un manuscrito, lo aceptó, pero el gran problema en editorial Joaquín Mortiz era cuándo te iban a publicar. Los plazos de espera eran famosísimos. Cuenta la leyenda que el libro que más se tardó en ser publicado en Joaquín Mortiz fue uno que en su título llevaba ya la penitencia. Se llamaba nada más y nada menos que Los días de la paciencia. Era del escritor colombiano Óscar Collazos y en efecto tuvo que ser muy paciente porque estuvo cerca de 8 años esperando turno. A mí me fue mejor, solamente tuve que esperar 4 años. Parte de esta espera tuvo que ver con un libro de Vicente Leñero que vamos a analizar hoy, Los periodistas, publicado en 1978. Este libro, que trataba del golpe al periódico Excelsior, se convirtió en un bestseller instantáneo. Don Joaquín Díez Canedo era un editor audaz, creativo, que la verdad sea dicha, no quería tener éxitos editoriales en el sentido de que no quería estar imprimiendo una y otra vez el mismo libro. Recuerdo que en las periódicas visitas que yo le hacía para ver cuándo saldría al fin mi libro, me bajaba a la bodega y me enseñaba unos inmensos rollos de papel y me decía, mira, todo el papel que tengo es para reimprimir Los periodistas de Vicente Leñero. Este libro se vende demasiado, decía, como si eso fuera una tragedia. Y me dijo, solo cuando empiece a amainar la venta de Los periodistas podré publicar a otros autores. Entonces todos esperábamos no que le fuera mal a Leñero, pero sí que esas ventas nos dejaran un poquito de papel a los que no necesitábamos tanto para nuestra primera edición, que muy difícilmente se iba a agotar. 2 años después salió mi libro, es decir, que Vicente Leñero seguía vendiendo mucho. Y menciono esto porque es bueno, creo yo, extraer ciertas lecciones morales de algunas circunstancias anecdóticas. Y eso me dejó a mí la enseñanza de saber que siempre seré un autor que va después de Vicente Leñero. Este maestro inalcanzable
que no deja de arrojar lecciones en sus libros. Entonces, me da mucho gusto poder compartir hoy este análisis de los periodistas y de Asesinato. 2 obras sin ficción escritas en un registro diferente, según veremos. Los periodistas es una crónica íntima, tiene mucho de libro de memorias, porque Vicente Leñero era director de Revista de Revistas cuando ocurrió el golpe orquestado por el gobierno de Echeverría, de modo que él tenía acceso directísimo a Julio Scherer, que se había convertido en uno de sus grandes amigos, y entonces hace una crónica en tiempo real, a medida que están ocurriendo los sucesos, y nos lleva con todos los protagonistas de lo que está pasando, primero a lo que era Excelsior, luego a la amenaza de un posible golpe, luego a este hecho y posteriormente a la recuperación de ese grupo y la fundación del espacio donde se congregaron después la revista Proceso. Vicente Leñero fue un escritor católico, crítico de la jerarquía eclesiástica y de los dogmas más severos de la Iglesia, y siempre cercano a la palabra libertaria de Jesús, muy cercano a gente que frecuentó en la teología de la liberación. Y en un momento dado se rumoraba que el periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer García, estaba lleno de católicos, y él mismo incluso sospechó que lo hubieran llevado a esas páginas básicamente por simpatía religiosa, porque se trataba de otro católico progresista más, como Enrique Maza, que era o había sido sacerdote, o incluso Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, Froilán López Narváez, que era católico, el propio Julio Scherer y muchos más. Entonces, en homenaje a Vicente Leñero, escritor católico, me gustaría hacer una tipología un poco juguetona sobre los distintos modos de escribir una crónica, basándome en los 4 evangelistas. Uno de los grandes misterios de la historia del catolicismo es por qué 4 evangelios fueron considerados los canónicos cuando había muchos más que se declararon apócrifos. ¿Por qué la buena nueva, que es lo que quiere decir evangelio, este caso, digámoslo así, de periodismo trascendente o trascendental, encarnó en 4 obras fundamentales? Según sabemos, no hay pruebas históricas de que realmente los evangelios hayan sido escritos por las personas a quienes se atribuyen. Esta atribución es bastante tardía y probablemente obedece a razones de conveniencia por parte de la Iglesia, de modo que no hay causas muy ciertas o certeras para saber que estos 4 evangelios debían ser los canónicos. Pero haciendo un juego que les propongo compartir, podríamos pensar en razones estrictamente periodísticas y literarias para que fueran 4 los evangelios preservados como definitivos. Y es que cada uno de ellos tiene un estilo de cronista diferente, y me parece que estos 4 estilos son los modos fundamentales para escribir una crónica. El primer evangelio es el de Marcos, que es secretario de San Pedro, de modo que Marcos tiene una fuente privilegiada. Él fue testigo ocular siendo muy joven, si los datos, por supuesto, no son meramente legendarios, y siendo muy joven pudo ver algunos sucesos. Emmanuel Carrer le atribuye haber estado en Getsemaní poco en el momento de la captura de Jesús, y haber sido testigo de la última cena cuando tenía 12 o 13 años, siendo apenas un muchacho, y fue a través de la cercanía con Pedro que supo de las enseñanzas de Jesús. De modo que la técnica de cronista de Marcos es la de quien tiene una fuente privilegiada. Este es un recurso muy socorrido por el cronista. No tenemos acceso directo a la realidad, o solo lo tenemos parcialmente, y entonces tenemos una fuente que nos pasa la información.
Luego está el testimonio de Mateo, que es más bien el de un testigo ocular. Numerosas fuentes dicen que Mateo en realidad es la suma de muchos testigos posibles y que fue esta suma la que más convenía a la naciente iglesia y que en realidad se trata de un testigo anónimo que funde distintos testigos colectivos, pero digamos que la técnica que nos presenta es la del testigo ocular, el que estuvo presente en los sucesos y los vio. Si Marcos se concentra más bien en los hechos y en las anécdotas, Mateo incluye las anécdotas más las opiniones, es decir, lo que ve y lo que escucha, la realidad que ocurre necesariamente en dos planos, el mundo de los hechos y la representación que tiene en la conciencia de los testigos. Entonces tenemos en Marcos al cronista que se sirve de una fuente y tenemos en Mateo al testigo ocular que escribe a partir de lo que ve y lo que oye. Luego viene Lucas, médico, probablemente macedonio o de Alejandría, que llega tarde respecto a los demás, que no fue testigo presencial, es el único no judío de los 4 evangelistas y es el que tiene que acudir a fuentes dispersas, archivos, comentarios ajenos, textos de otros, cosas que le dicen una variedad de personas. Entonces, este tipo de cronista es el que tiene fuentes múltiples, ¿no? Fuentes dispersas que tienen que ver con lo ya publicado, con lo ya escrito, con lo que otros dicen y va reconstruyendo los sucesos a partir de este mosaico múltiple. Y por último, tenemos a Juan, que escribe cuando los otros evangelios, llamados evangelios sinópticos, porque son los que resumen de manera más concreta la historia de Jesús, esos 3 años en que estuvo junto con sus discípulos, y al saber que los demás ya han escrito esto, se permite hacer una crónica mucho más lírica, una crónica que tiene que ver con mayor subjetividad, más adjetivada. Por ejemplo, él utiliza 44 veces la palabra amor, por 6 veces que esta palabra aparece en Marcos. Entonces, tenemos pues un tipo de periodista que reportea su propia memoria y lo hace también incluyendo su subjetividad, un reportero prustiano o del corte que tuvo muchos años después Richard Kapuscinski, por ejemplo, que escribió de algunos sucesos a 30 o 40 años de que estos hubieran sucedido, tal y como se los presentaba su memoria, ¿no? O Bernal Díaz del Castillo sería un caso parecido para los cronistas de Indias. Entonces tenemos 4 modos de la crónica asociados a cada uno de los evangelistas. Por supuesto que esta no es la razón por la que perduraron en el canon de la Iglesia Católica, pero nosotros que estamos interesados en la forma de escribir crónicas, podemos entender que ahí tenemos los 4 modos esenciales de la crónica: la fuente privilegiada, el ser testigo ocular directo, las fuentes múltiples de archivos, papeles perdidos, distintos testigos y la fuente memoriosa que se recupera a través del tiempo, incluyendo deliberadamente una recomposición emocional y subjetiva. Entonces, estos 4 modos cristalizan de manera distinta en la obra de Vicente Leñero, del mismo modo en que cristalizan de manera distinta en algunos de los autores que hemos visto. Por ejemplo, en Martín Luis Guzmán, podríamos pensar que el águila y la serpiente sigue justamente el recurso de Mateo. Es Martín Luis Guzmán un testigo presencial de los sucesos y cuenta en primera persona lo que vio, pero en cambio en las memorias de Pancho Villa acude al expediente de Marcos y utiliza una fuente privilegiada, el propio Francisco Villa, para contar esta historia. En el caso de Nelly Campobello podríamos pensar que Cartucho mezcla 2 recursos, el de Mateo y el de Marcos, es decir, el testigo presencial, que es la propia Nelly Campobello, de niña viendo los sucesos de la revolución en su natal Parral, Chihuahua, y al mismo tiempo la fuente privilegiada, que es su madre, y bajo el tamiz de su madre le está contando la otra parte de la revolución que ella también incluye. Entonces son 2 modos, digamos, que funde en esta crónica. En el caso de
Vicente Leñero, podríamos decir, sin lugar a dudas, que los periodistas sigue el expediente evangélico de Mateo. Es un testigo de cargo de primerísima mano, es un libro deliberadamente autobiográfico, aunque el principio y el final apelan a otros recursos literarios que también desplegó Vicente Leñero en su ejecutoria. El principio parece una novela íntima, subjetiva, es un diálogo entre una voz narrativa y una persona a la que está apostrofando en segunda persona y le dice, tú viste tal cosa, tú hiciste tal cosa, tú te asomaste a tal lugar, ¿no? Y es de una gran intimidad que parece más novelesca que cronística, y el epílogo es una farsa teatral totalmente ficcional, ¿no? Pero en medio tenemos nosotros un extenso reportaje en primera persona contando autobiográficamente qué ocurrió ahí. Podríamos pensar que el inicio de los periodistas le debe bastante a las lecturas que Vicente Leñero estaba haciendo en aquella época de formas experimentales de la novela que influyeron mucho en América Latina, desde la Nouveau Roman francesa hasta formas nuevas de construir la trama como contrapunto de Aldous Huxley o Manhattan Transfer de John Dos Passos. Entonces, el propio Vicente Leñero escribió una novela altamente experimental en ese sentido que se llama Estudio Q, y el arranque de los periodistas está pues visto desde la conciencia de un periodista al que alguien le está hablando y diciendo, tú hiciste esto, tú pensaste esto, tú temiste esto. Surge desde luego la pregunta, ¿quién es ese periodista? Avanza la narración y poco a poco nos vamos a dar cuenta de que ese periodista es el gran Judas de la obra, es el gran traidor, pero es un traidor que admira profundamente a la persona que va a vencer, admira profundamente a su enemigo y tiene una curiosa hermandad con él. Estamos pues ante el eterno dilema de Caín y Abel, dos hermanos que podrían o deberían estar unidos y que se separan violentamente. Entonces, en este drama vamos nosotros viendo que el Caín de la trama es Regino Díaz Redondo, es el que se va a quedar con el poder, que lo va a usurpar y está esperando darle un golpe al periodista que admira, al que le debe mucho, que es Julio Scherer García, al que ve en su oficina, lo ve desde la calle de Reforma, recortada su silueta contra la ventana, lo ve en las asambleas, lo ve en todas partes, no deja de admirarlo y sin embargo está dispuesto a vencerlo. Me gustaría leer un pequeño pasaje de este arranque intenso de los periodistas. En este diálogo dice lo siguiente, el narrador va oscilando la voz entre un narrador que le habla en segunda persona y de pronto la propia primera persona de el traidor que habla y dice, voy a matarte, hermano, la culpa es tuya, perdóname, no puedo de otro modo, yo no hubiera querido, yo no pude evitar que lo mandaran así, yo no sabía, hermano, cuánto te odiaba el presidente, él y todos, cómo envidiábamos tu fuerza, tu periódico, tuyo, hermano, solo tuyo. Tú lo hiciste a la imagen de tu audacia, tu genio, tu maldita impaciencia. Lo hiciste a tu manera, tu partido político, tu grito, tu pelea, tu gran desquite, hermano. Te vengaste de todas tus carencias, quién lo sabe, haciendo este periódico que heredaré a la fuerza. Voy a tener que hundirte. Ya no puedo impedir que te destruyan, cabalgan desatados, repletos de dinero, son el arma del otro, que quien tú lo sabes, no hay términos ambiguos. Él da la orden y el golpe debe llegar duro, preciso. Será definitivo pero sordo porque no habrá periódico que cubra la noticia de un periódico muerto en la propia noticia de su muerte. Este es el arranque del gran drama, ¿no? Ningún otro periódico va a dar esa noticia porque el resto de la prensa está vendida, está controlada. Entonces, estas son esta es la obertura épica, por supuesto, del libro.
que está dedicado a Julio Scherer García, corazón de esta historia, dice Leñero. Algunos lo acusaron de haber hecho una hagiografía, de haber presentado a un personaje inverosímil, pero la verdad es que quien haya conocido a Julio Scherer sabe que la descripción de Leñero es un traje hecho a la medida. Julio Scherer era un periodista increíblemente carismático. Cuando Miguel Ángel Granados Chapa, que era uno de los subdirectores del Excelsior, se acerca a Leñero para invitarlo a dirigir revista de revistas, entonces Leñero trabajaba en la redacción de la revista Claudia, de la que estaba a cargo, le dice Granados Chapa, mira, si hablas con él, ya no le vas a poder decir que no. Y eso era muy típico de Julio Scherer. Todos los que lo conocimos y alguna vez estuvimos a sus órdenes, supimos de esta manera que tenía de no aceptar un no como respuesta. Vicente Leñero se refiere al afecto imperativo o a la cordialidad sofocante de Julio Scherer, una persona que atenazaba a su interlocutor, incluso en ocasiones en que se estaba peleando con él e incluso cuando este interlocutor adverso era el presidente de la República. Por ejemplo, una escena inolvidable en Los Periodistas en que se está peleando con Luis Echeverría y le está tocando el muslo al presidente y lo está presionando y está en una proximidad que ya no se sabe si es de afecto o de lucha libre. Entonces, con Julio Scherer teníamos nosotros quienes de alguna manera recibíamos algún tipo de encargo de él, la exigencia de cumplirlo, porque había conquistado esta reputación extraordinaria y al mismo tiempo tenía una forma particularmente seductora de imponerla. Recuerdo una ocasión en que habló a la casa y entonces me dijeron, te habla Julio Scherer, y dije, Dios mío, ¿qué voy a tener que hacer? Porque cualquier cosa que a él se le ocurriera, yo, como describe Leñero al principio de este libro, simplemente no le podría decir que no. Él le gustaba usar el don para referirse a los demás. Leñero era una de las pocas personas que le hablaba de tú, y don Julio, como le decíamos, me dijo, don Juan, ya sabe usted que en Cuba no hay luz eléctrica en este momento. Entonces dije, bueno, me va a mandar a Cuba y me tengo que ir a Cuba. Y en efecto, había pensado que yo debía hacer un reportaje sobre Cuba de noche, Cuba sin electricidad, y ahí acabé yendo naturalmente, porque era imposible oponerse a esta voluntad arrolladora. Solo así pudo construir un periódico que dirigió de 1968 a 1976, habiendo sido antes subdirector. El periódico Excelsior, que llegó a ser bajo su mando uno de los 10 principales periódicos del mundo, con una reputación inédita en el periodismo mundial. Para la gente de mi generación, como he dicho, pues esta admiración irrestricta se extendió a cualquier tipo de contacto con Julio Scherer. Recuerdo la entrevista que le hizo al subcomandante Marcos en televisión cuando la marcha del color de la tierra. Fue una entrevista espléndida por ambos interlocutores y al final de ella el subcomandante Marcos le preguntó, ¿pasé el examen? Realmente esa era la autoridad que tenía este entrevistador excepcional. Uno se sentía ante ese examen extraordinario que no siempre se aprueba con Julio Scherer. Muy importante tomar en cuenta que cuando él llegó a Excelsior en 1968, el periódico era totalmente distinto. Quien quiera conocer esa etapa debe leer una novela extraordinaria de Enrique Serna, El vendedor de silencio, consagrada a la figura de Carlos de Negri. Enrique Serna hace una recuperación minuciosa y monumental del México de los años 40, 50 y hasta mediados de los 60, en donde Carlos de Negri se convirtió en el periodista más importante y más temido de México. Era un periodista de primera fila que hablaba varios idiomas, que cubrió guerras, entrevistó presidentes y tenía una notable capacidad para hacer desde periodismo de sociedad, notas frívolas con cierto humor, ironía y picaresca,
hasta reportajes de alto nivel político. Sin embargo, él hipotecó, derrochó y vendió su talento en aras de conseguir dinero en una época en que daba mucho más réditos vender la honestidad que preservarla. Por eso el libro de Enrique Serna, esta novela extraordinaria, se llama El vendedor de silencio, porque uno de los recursos de Carlos de Negri consistía, por ejemplo, en llegar con Maximino Ávila Camacho cuando era gobernador de Puebla y decirle, he estado averiguando, investigando unos casos de corrupción terribles que hay aquí en este estado y he escrito esta crónica que, bueno, me parece demoledora, pero en aras de nuestra amistad la tengo que mostrar. Entonces mostraba un reportaje espléndidamente escrito que denunciaba la impunidad, la corrupción y las decisiones atrabiliarias de Maximino Ávila Camacho en Puebla. Entonces se quedaba sorprendido el lector al ver este reportaje y entonces le decía a Carlos de Negri, pero bueno, pero todo tiene solución. Si esa crónica no es de su interés, podemos publicar esta otra. Entonces la canjeaba por un panegírico, ¿no? Naturalmente a cambio de muchísimo dinero. Esa corrupción era una norma en el periodismo mexicano, el embute estaba generalizado. Yo todavía llegué a ver los libros que llegaban a la sección de libros de un periódico con algunos billetes entre las páginas para que fueran reseñados favorablemente, periodistas a los que se les pagaba por no escribir, o algunos recursos un tanto más sofisticados, como por ejemplo darle el 8% de los anuncios de la fuente a quien cubría esa fuente. Por ejemplo, si alguien era el periodista encargado de laborales, cada vez que un sindicato publicaba un desplegado en el periódico, el 8% de ese dinero iba a dar al reportero de la fuente, lo cual hacía que el propio reportero consiguiera publicidad para el periódico y al mismo tiempo comprometía su independencia porque tampoco podía golpear o denunciar abusos del sindicato que le estaba dando tanto dinero. Había muchas formas de control político. Una de las más eficaces era, por supuesto, el control del papel. La empresa Pipsa tenía el monopolio del papel periódico en México y era propiedad del gobierno. El gobierno daba créditos blandos a los periódicos para que pudieran publicar durante años un periódico, y de pronto si algo no les gustaba, pues no tenían que ejercer mayor presión que la de cobrar la deuda que les acreditaban. Entonces bastaba con decir, oye, me debes tanto dinero, ahora me lo pagas, para quebrar a todo un periódico. Entonces, bueno, en estas condiciones era muy difícil ejercer un periodismo verdaderamente digno e independiente. Yo recuerdo a un profesor que tuve en la universidad que nos decía, estudien muchachos o van a acabar de periodistas. El rango de periodista no gozaba de gran prestigio en el mundo social. Entonces, esto era la norma cuando Julio Scherer llegó al periódico Excelsior, y tal y como describe Enrique Serna, él hizo a un lado a Carlos de Negri y empezó a sanear el actuar del periódico, ¿no? En contra de muchos que lo consideraban un santurrón y que lo consideraban un fanático de la moralidad por hacer esto. El clima en que mi generación se creó nos hacía gritar en las manifestaciones contra el gobierno, prensa vendida o muera Saludowski, ¿no? En alusión al principal anchorman, hombre ancla de Televisa, que había distorsionado numerosas noticias, a pesar de ser él un espléndido periodista. Si recordamos su famosa entrevista con Salvador Dalí o la crónica que hizo por teléfono en el terremoto del 85, y posteriormente cuando salió de Televisa, pues cambió un poco de orientación y de alguna manera limpió su imagen, pero durante mucho tiempo fue el vocero de una empresa cuyo dueño se había declarado soldado del PRI. Entonces, en estas circunstancias, obtener independencia era sumamente difícil, y esa fue la hazaña que logró
Excelsior en aquel momento, que se convirtió en escuela de numerosos periodistas, algunos de ellos todavía en activo, y al mismo tiempo que fue el foro más plural que se había dado hasta entonces, porque en las páginas editoriales concurrían un maestro de la vida cotidiana como Jorge Ibargüengoitia, junto con un experto en estudios y temas culturales como Carlos Monsiváis, junto a un líder del 68 que había estado en la cárcel, el ingeniero Eberto Castillo, junto a un historiador del prestigio de Daniel Cosío Villegas, el obispo Méndez Arceo, el ex sacerdote Enrique Maza, el escritor Ricardo Garibay, el analista político Gastón García Cantú, en fin, una pléyade de voces muy plurales, sin olvidar, por ejemplo, algunas voces de mujeres como Elena Poniatowska, que hacía espléndidos reportajes y entrevistas, o Rosario Castellanos, una de las precursoras del feminismo en México y columnista esencial del periódico Excelsior. Entonces, esta mezcla de inteligencia, de honestidad y de reportajes de investigación, obviamente habían lastimado, herido la sensibilidad de un sistema político que no estaba preparado para la democracia ni para la pluralidad. Es muy importante tomar esto en cuenta para medir lo que verdaderamente era la ausencia de libertad de expresión en aquellos años. ¿Cómo lo registra todo esto Vicente Leñero? A través de un tumultuoso proceso de reuniones de personas. Contrasta, por ejemplo, dos grandes reuniones multitudinarias al arranque de su crónica, un cóctel en el restaurante Ambasador, un cóctel de fin de año, donde están los principales columnistas del periódico, todos hablando en un avispero, conspirando, planeando cosas, algunos tratando de avanzar, algunos tratando de dejar a otros a un lado, en fin, este mundo de tenebra, de intriga, de ambición y al mismo tiempo de ilusión perfectamente retratado, y luego una asamblea en donde se ve claramente que hay dos grupos en pugna en el periódico, uno que reclama ciertos beneficios materiales, un grupo que se ha sentido desplazado por la nueva generación, por los invitados de Julio Scherer, que no se quiere pelear con el gobierno porque sabe que los favores vienen del gobierno, y por otra parte el grupo de los renovadores, en donde está Vicente Leñero, testigo de los hechos, junto con Julio Scherer García, sus subdirectores Miguel López Azuara y Miguel Ángel Granados Chapa, los principales colaboradores que he mencionado, Manuel Becerra Costa, que prácticamente había nacido en el periódico porque su padre fue director del periódico, y muchas otras personas. Entonces, claramente hay dos grupos, hay dos intereses, unos que quieren hacer renovación periodística cueste lo que cueste, arriesgándose, y otros que quieren seguir dependiendo de favores seguros que provienen necesariamente del gobierno. No sé cómo sentará esta reconstrucción de los sucesos tan llena de nombres propios y tan llena de alusiones a lugares que ya no existen, restaurantes, bares, cantinas donde se van reuniendo los periodistas, para el lector contemporáneo que no estuvo familiarizado con esto. Creo que a pesar de que el libro, que en su día fue un bestseller total porque era un espejo en el que la sociedad mexicana se podía ver reflejada, hoy en día ha perdido este contacto directo con los protagonistas, pero en esencia la pugna de dos modelos de hacer periodismo, un modelo independiente y arriesgado y otro modelo dependiente y seguro, presentan un drama que sigue teniendo alta temperatura. A la distancia podemos reconstruir los sucesos de esta manera, ¿no? El periódico había tenido un éxito internacional extraordinario, escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar colaboraban con el periódico, la revista Plural era dirigida por Octavio Paz y se había convertido en la principal revista de la inteligencia en la lengua castellana, revista de revistas dirigida por Vicente Leñero, había renovado el arte de la crónica, en fin, era un grupo dedicado a la cultura de la letra, ejercida desde el periodismo,
particularmente significativo, valeroso, pero desde luego sujeto a amenazas. ¿Qué clase de amenazas habían recibido? Todavía en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, cuando Excelsior fue probablemente el único periódico importante, salvo una publicación como ¿Por qué?, que se refirió a la matanza de Tlatelolco, publicó cartones memorables de Abel Quesada, como uno sobre la manifestación del silencio, que simplemente decía el silencio es más fuerte, y así sucesivamente se fue dando cuenta de algo que pretendía ser silenciado y contra lo que todos los demás medios hacían causa común. Entonces, siendo todavía presidente Gustavo Díaz Ordaz, explotó una bomba en una de las oficinas del periódico Excelsior. Posteriormente hubo un boicot de anunciantes de la iniciativa privada, pero muy posiblemente orquestado por el poder. Al mismo tiempo, desde el gobierno se amedrentó a los demás medios para que no hicieran ningún gesto solidario con Excelsior, dejándolo totalmente solo, y en efecto todo eso cayó en el vacío. En el pasaje que acabo de leer, nadie podía cubrir la noticia de ese periódico porque la demás prensa estaba amordazada. No faltaron amenazas más o menos directas, disfrazadas de sugerencias, una de ellas hecha por teléfono por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. De manera increíble, este arquitecto, autor de algunos de los principales edificios de México, sobre todo relacionados con distintas formas del poder, el Museo Nacional de Antropología e Historia, la sede de nuestro patrimonio, el Estadio Azteca, sede sentimental del fútbol mexicano, la Basílica de Guadalupe, principal espacio religioso en México. El autor de estos edificios, muy exitoso como arquitecto, después había sido rector, el primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, y dejó ese cargo, y esto nos habla un poco de lo que era la política de entonces, para convertirse en jefe de prensa del PRI, algo que fue desde luego muy criticado desde el propio periódico Excelsior, y que parecía una extravagancia, pero en realidad simplemente hablaba de las prioridades que entonces regían para muchas personas, que era la de estar más cerca del poder que de cualquier otro oficio. Como decía una frase muy reiterada entonces, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces el arquitecto Ramírez Vázquez, en su función de vocero priista, habló con Julio Scherer y le dijo, mira, todo va a mejorar en tu periódico si dejas de escribir tu segundo apellido, y colgó. Esto lo refiere Vicente Leñero. Muchas de las escenas están referidas a través de llamadas telefónicas que se reciben de funcionarios o de gente que de pronto pretende ayudar, puede hacerlo o no puede hacerlo, etcétera. Esta llamada misteriosa pone a pensar a Julio Scherer, cuyo segundo apellido es García. Entonces le dice, si dejas de escribir tu segundo apellido, todo va a mejorar. Le están diciendo que quite a García. ¿Quién es García? Rápidamente llega a la conclusión que es Gastón García Cantú. Algunos le dicen, ¿por qué no prescindes de él por un tiempo? El propio Gastón García Cantú propone dar una tregua, irse de vacaciones durante un par de meses, pero Julio Scherer no quiere hacerlo y lo mantiene en el periódico, sabiendo el riesgo que eso comportaba. Y dentro de las amenazas, la más importante que ocurrió fue la ocupación de unos terrenos que tenía la cooperativa de Excelsior, que era la propietaria del periódico, en Paseos de Tasqueña. Con esos terrenos que durante muchos años no habían podido ser urbanizados ni clasificados porque el gobierno lo había impedido para no darle fuerza económica al periódico, finalmente esto se había despejado. El periódico podía dedicar la mitad de esos fraccionamientos a los propios cooperativistas para que tuvieran recursos, y la otra mitad a sanear las finanzas del periódico, lo cual haría que fuera completamente autónomo, independiente. El escritor y gran periodista Manuel Vázquez Montalbán dice que la primera lección que debe saber un periodista es quién es el dueño de tu periódico, porque si sabes que tiene intereses creados en distintas ramas de la industria, de la economía, etcétera, pues evidentemente no vas a poder tocar esos temas.
Entonces, la libertad siempre está acotada, la libertad siempre es relativa, pero mientras más intereses creados tiene el dueño de un periódico, pues más acotada está la libertad de quienes escriben en él. En el caso del Excelsior se trataba de una cooperativa y estos terrenos ya podían darle una independencia grande que hasta entonces no había tenido. Hay que decir que en muchas ocasiones el propio gobierno había inyectado dinero en el periódico para salvarlo, pero obviamente creando una contraprestación. En el diálogo que tiene Luis Echeverría con Julio Scherer se da un diálogo, se dan algunos pasajes un tanto kafkianos, porque Echeverría dice, a ver, nosotros te sacamos del hoyo cuando le prestamos dinero a Excelsior y nos anunciamos porque los anunciantes privados no se querían anunciar. Y Scherer contesta con razón, pero obviamente obviando una cuestión que estaba implícita, diciendo, bueno, nos prestaron y nosotros pensamos que era de buena fe, que esto no nos estaba comprando ni sobornando, pero nosotros sabemos cómo son esas transacciones. Años después, y a propósito de la revista Proceso, José López Portillo, al que le gustaba hacer frases, diría, yo no pago para que me peguen. Es decir, si me anuncio en Proceso y me pegan, pues no me vuelvo a anunciar en Proceso. Entonces, esta dinámica siempre ha existido y entonces el periódico finalmente podía ser independiente y libre con ese fraccionamiento. Entonces, ¿qué pasó? Que con la connivencia de las autoridades se ocuparon los terrenos por parte de ejidatarios para que no pudieran ser vendidos. Y esto se trasladó a la asamblea de la cooperativa y en la asamblea los partidarios de seguir atados al gobierno recibiendo favores rutinarios dijeron es que si nosotros no nos plegamos, pues no vamos a tener los terrenos tal y como nos los están dando. La última de las asambleas fue una asamblea infiltrada, llegaron gentes con sombrero que nadie conocía, gentes armadas, y en esa situación totalmente atípica se resolvió echar al grupo de Julio Scherer del periódico y entonces ellos salieron famosamente, porque hay varias fotos al respecto, a las 6 de la tarde por Paseo de la Reforma, Julio Scherer del brazo de Abel Quesada, el gran caricaturista, junto con una cauda de periodistas que jamás iban a regresar a ese periódico y que fundarían algunos de los principales medios independientes de México, la revista Proceso, el periódico Uno más Uno, dirigido en primera instancia por Manuel Becerra Costa, y posteriormente el periódico La Jornada. En aquella época, ser periodista era tener necesariamente el teléfono intervenido, práctica que en tiempos del presidente Peña Nieto volvió a ser bastante frecuente con la compra del sistema Pegasus, que costó millones de dólares a Israel, y por supuesto también formas de amedrentar a los periodistas mucho más directas. En Los Periodistas, Vicente Leñero cuenta el momento en que le disparan en su casa. No se sabe si fue una bala perdida, se rompe un cristal, él lo atribuye a lo mejor a algún travieso que simplemente lanzó un tiro al aire, prefiere pensar eso, pero en el clima en el que se estaba viviendo, probablemente era una amenaza mucho más directa. De acuerdo con Julio Scherer, el periódico Excelsior tenía 2 válvulas de seguridad, ambas relacionadas con la vanidad del mandatario, y que era el deseo de tener reconocimiento internacional Echeverría para ser o bien secretario general de las Naciones Unidas o bien para ganar el Premio Nobel de la Paz. Entonces, de acuerdo con Scherer, a él no le convenía darle un golpe a Excelsior y sin embargo esto ocurrió. La portada original de Los Periodistas, esta es la segunda edición, tiene una fotografía de Gabriel Figueroa Flores, en donde un periódico está siendo pisoteado, y es un diseño de Abel Quesada Rueda, hijo de Abel Quesada. Eso fue lo que ocurrió en 1976 con este agravio, el peor que ha ocurrido a la libertad de expresión en México. En ese libro, seguramente de Vicente Leñero, más comprometido con la historia personal, nos cuenta
desde sus intríngulis más íntimos. Por ejemplo, él llega al cóctel en donde están todos los periodistas, quiere dirigirse de inmediato al baño porque tiene unas ganas terribles de orinar y no puede llegar porque lo van llevando de un lugar a otro, y entonces todo eso está contado con la atención del testigo, que quisiera más bien estar practicando una aliviante micción y no estar oyendo tantas cosas de política, intriga, grilla, etcétera. Pero así nos va llevando Vicente Leñero, de esta manera tan cercana, tan íntima, con los olores del caso, con las sensaciones de desvelada, de crudas, al caso dramático del golpe, y luego al impulso irrefrenable para crear otro medio, la revista Proceso, y continuar con el periodismo independiente, siempre con el anhelo, la posibilidad de tener algún periódico. De hecho, el libro termina con eso, con el sueño, la posibilidad de que alguna vez tengan otro periódico. Esto ya no ocurrió para la generación de Julio Scherer y Vicente Leñero, pero surgieron otros periódicos, como decía, Uno más Uno o La Jornada, que de alguna manera recogieron este espíritu. Los periodistas es también la forja de un gran reportero. Vicente Leñero escribió muchos artículos, muchos reportajes, entrevistas en el periódico, que han sido reunidos en libros como Talacha Periodística, Periodismo de Emergencia o Solo Periodismo. Algunos de estos textos provienen también de su trabajo en Reforma, en Proceso y en otros medios. Leñero no se sentía del todo solo periodista. Sabía que cultivaba esto, pero sentía que no era en ese sentido como Julio Scherer. En alguna ocasión, Scherer le dijo: ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Y Leñero pues trató de dar varias diferencias entre ellos, de su carácter, de sus hábitos, etcétera, hasta que Scherer le dijo: no, me estoy refiriendo al periodismo. La diferencia entre tú y yo es que si tú y yo fuéramos al estudio de Pablo Picasso, yo le haría una entrevista y tú te pondrías a ver los cuadros. Y dice Leñero, y es cierto, porque Leñero admiraba como testigo pues el arte, y quizás se hubiera fijado como novelista o como ensayista más en los cuadros que en tratar de sacarle alguna exclusiva a Picasso, mientras que Scherer era un periodista todoterreno y de tiempo completo. Entonces, Leñero tenía pues esta actitud múltiple. Por un lado era periodista, por otro lado era novelista, o también autor dramático. No es casual que los periodistas desemboque en una farsa que fue criticada por algunos porque realmente rompe totalmente el tema. Es una farsa en donde aparece Regino Díaz Redondo y al final hay una gran lluvia de excremento que baña a todos los traidores. Es algo que rompe pues la estructura del libro, y tiene que ver con la otra vertiente de Vicente Leñero, que es una vertiente cercana a la ficción, pero en su mayor parte el libro es un documento escrito en primera persona, siguiendo pues este recurso que desde los primeros evangelistas, y muy concretamente en el caso de Mateo, quien quiera que haya sido esta persona, o quien quiera que haya sido la suma de todas esas personas que conocemos por ese nombre, ha seguido el camino Vicente Leñero. Y mencioné el caso de los evangelistas porque él mismo jugó con este tema en varias obras, muchas veces de ficción, como en su novela Los Albañiles, en donde un hombre inocente es condenado a un martirio, un sacrificio. Ese hombre es el velador de una obra al que se le atribuye algo que no cometió. Se llama emblemáticamente Jesús. Y en otra novela, El Evangelio de Lucas Gavilán, Leñero también acude a fórmulas de las escrituras para reciclarlas en clave moderna. Muchos años después, 20 años para ser concretos, yo trabajaba en La Jornada semanal, el suplemento cultural de La Jornada. Se cumplían 2 décadas del golpe a Excelsior, y entonces se nos ocurrió pedirle a Vicente Leñero un texto que rememorara esos sucesos. Pensamos que escribiría algo más o menos en la clave
de los periodistas. Y en efecto, escribió algo parecido, pero atribuido ya a otra época y a otro momento, 1988, siendo ya presidente electo Carlos Salinas de Gortari. El resultado de ese texto está aquí con una espléndida caricatura de Helguera. Está Salinas de Gortari soñando con una pesadilla protagonizada por Julio Scherer. Había sido invitado Vicente Leñero a la campaña de Carlos Salinas, y estando en la campaña apenas llegó, lo mandaron de regreso, nunca supo por qué. Escribió una crónica que por supuesto no le gustó nada al presidente electo y lo invitó a las oficinas de Cracovia, la calle Cracovia, donde luego estaría Conaculta, a platicar con él. Le pareció a Vicente Leñero, como a muchas personas que trataron al presidente Salinas, un hombre sumamente inteligente, con capacidad de ser cordial, pero también con unos ojos que podían clavarse como alfileres. Entonces, en esta crónica que publicamos en 1996 y que fue escrita a partir de apuntes de 1988 y que luego está incluida en el libro Solo Periodismo de Vicente Leñero, ahí en un momento dado Salinas empieza a hablar de la revista Proceso, de lo abusivos que son los periodistas, del odio que dimanan, de cómo no aceptan las complejidades de los hombres públicos para tomar decisiones, cómo no son suficientemente generosos y cómo van a acabar monologando y hundiéndose si no deponen esta actitud de querer buscarle tres pies al gato y ver exclusivamente los defectos y nunca las virtudes de los gobernantes. Se centra en la figura de Julio Scherer y de pronto le pregunta a Leñero si no habría manera de trascender a Julio Scherer y le deja entrever que él podría ayudar a lograr esto que de manera muy eufemística menciona como una transición, y desde luego de manera muy astuta, porque no se compromete directamente el ya presidente electo, pero sin usar la palabra tirar, reemplazar, derrocar, traicionar, usa la palabra trascender. Eso es lo que causaba el periodismo independiente y eso era el escozor que dimanaba de las páginas dirigidas por Julio Scherer García. Entonces esta crónica de Vicente Leñero puede ser vista como una muy cabal apostilla a su libro Los periodistas. Y ahí él deja algo que me parece que vale la pena mencionar, porque es una lección sobre la ética del periodista. ¿Hasta dónde tiene un periodista derecho a decir cosas que un político le ha comentado en privado, pero que son de interés público? ¿Cuándo y en qué momento se debe revelar eso? Como decía yo, el encuentro con Carlos Salinas ocurrió en 1988 y sin embargo él publica su crónica cuando se la solicitamos en el año 96, ya siendo presidente de México Ernesto Zedillo. Entonces, vale la pena ver el pasaje en esa misma crónica que dedica Vicente Leñero a la responsabilidad que tiene el periodista para preservar el discurso privado y en qué momento debe hacerlo público. Por supuesto, referido a figuras de interés político. Y dice así Leñero: las conversaciones privadas dejan de ser off the record cuando lo que se dijo en ellas ya no afecta directamente en lo político a los implicados. Ya no tienen, pues, efecto político, ya se diluyeron, pasan a ser un material histórico aprovechable para el escritor. Entonces, de acuerdo con Leñero, cuando ya alguien no está al mando, no está ejerciendo una función, ha dicho estas cosas, vale la pena conocer esos testimonios porque tienen, sin duda alguna, un interés histórico. Es lo que hace con esta crónica
que se publicó primero con el título de El día en que Salinas pensó en trascender a Julio Scherer, y luego se publicó con el título Cómo trascender a Julio Scherer, ya en el libro Solo Periodismo. Es después la parte de la conferencia dedicada a la libertad de expresión. Pasemos ahora a su hermana gemela, La impunidad, y que tiene como gran expresión el libro sin ficción, novela documental. Veremos cuál es el título que mejor le corresponde: Asesinato, de Vicente Leñero. Editorial Planeta lo acaba de reeditar, tuve la suerte de escribir el prólogo, y esto forma parte de la biblioteca Vicente Leñero que está publicando Editorial Planeta. Asesinato es un libro que recupera un crimen de 1978 que fue muy sonado. De hecho, el libro tiene un subtítulo que es el doble crimen de los Flores Muñoz. En 1978, a diferencia de ahora, un asesinato salvaje podía dar discusiones durante meses. Desgraciadamente, en el deterioro que hemos tenido en la vida mexicana, la violencia se ha convertido en moneda tan corriente que ya es muy difícil distinguir un asesinato de otro. No lo fue este asesinato de 1978, entre otras cosas por el misterio en que ocurrió, digno de una novela policíaca, y por el alto perfil de las víctimas. Don Gilberto Flores Muñoz, un político de larguísima trayectoria, que había regresado a la política. Él era nayarita, estaba a cargo de la Comisión Nacional Azucarera, siempre estuvo cerca del tema de los ingenios. Se hablaba de la importancia creciente que estaba teniendo en el sector político, y a los 72 años muere asesinado, al igual que su esposa, Asunción Izquierdo, de 65 años, que era una novelista bastante significativa, que firmaba con el seudónimo de Ana Mairena y que había publicado, curiosamente, algunas novelas de asesinatos. Entonces, lo relevante de las víctimas las hacía de interés. Aparte, la crueldad con que fueron victimadas, porque murieron a machetazos, eso fue terrible. Y desde luego se pensó que el machete, símbolo de los cañeros, podía ser un mensaje político. Vicente Leñero dedicó varios años a investigar el caso y escribió en 1985 su libro, es decir, 7 años después de los sucesos. Podemos decir, desde el punto de vista de la reconstrucción de la trama, que él opera aquí ya no como el evangelista Mateo, sino ahora como el evangelista Lucas, que tiene que ver todo tipo de materiales de archivo, fuentes dispersas, voces múltiples, etcétera, para tratar de saber qué fue lo que sucedió. Lo más sorprendente es que él dispone exactamente de la misma información que tuvo la justicia mexicana, información que naturalmente no fue tomada en cuenta. Pasa esto con uno y otro caso en la falsa procuración que ha habido de justicia en México. Pensemos recientemente en el caso Ayotzinapa, cuando llegó el Grupo Internacional de Expertos Independientes con la misma información que tenían las autoridades, puesto que fueron las propias autoridades quienes les dieron esta información, establecieron cosas que no estaban en la aberrante tesis que había dicho el procurador de la verdad histórica. Por ejemplo, que había un quinto autobús, que este autobús estaba adaptado para poder contrabandear droga a los Estados Unidos, entonces lo cual establecía un nexo con el narcotráfico, que todas las fuentes de los mandos de la Policía Federal, la Policía Local y el Ejército estaban conectados, que hubo una escalada en la violencia a medida que se supo que el quinto autobús, que era el que posiblemente llevaba droga o estaba equipado para ello, también había sido secuestrado. Entonces, todo esto estaba en la información oficial que no pudo ser vista. Y lo mismo ocurre con el libro de Leñero. Ya se trata de un caso aparentemente cerrado, como en Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Asistimos a un crimen que se sabe que
se cometió y se sabe quién ha sido condenado culpable, y Vicente Leñero, con las pruebas periciales que no fueron tomadas en cuenta, trata de armar una narrativa peculiar. Parte del enigma es que quien perpetró los asesinatos conocía la casa. No hubo mayor violencia, no había puertas forzadas. El matrimonio Flores Muñoz dormían, en cuartos separados. En ninguno de los dos se había forzado cerradura alguna. El móvil no pudo ser el robo porque en el buró de don Gilberto había un reloj de oro, miles de pesos en billetes que no fueron sustraídos, y al mismo tiempo la violencia de los asesinatos fue excesiva. Este tipo de violencia, según los psicólogos, los peritos, suelen atribuirlo o bien a alguien que está tan lejos de los hechos que es capaz de perpetrar algo con una crueldad extrema porque no le importa para nada estas personas, es decir, no lejos de los hechos, sino lejos de estas personas, y pueden perpetrar una violencia tan aberrante, o al revés, alguien que está tan cerca que tiene un odio y un ajuste de cuentas que vengar y decide hacer eso. Entonces, eso también le daba enigma, ¿no?, a los asesinatos. Luego, curiosamente, al menos en una novela, Ana Mairena habla de asesinatos con armas punzocortantes. Entonces se pensaba que a lo mejor se había puesto en práctica una trama de la propia autora. No faltaban enemigos para Gilberto Flores Muñoz por ser un político de larga trayectoria y que además había estado tocando intereses en la industria azucarera en tiempos muy recientes. El investigador de la Procuraduría, Jesús Millasagua, de inmediato culpó al nieto, Gilberto Flores Alavés. Y Vicente Leñero dice algo muy interesante en un texto en donde se refiere a la novela policíaca en México. Es un ensayo de 1978 en donde dice que a la policía mexicana normalmente no le interesa descubrir a un culpable, sino encontrar a un culpable. Es decir, no hay un trabajo de deducción y de pruebas que descubra quién cometió el crimen, sino que se debe encontrar y designar a un culpable, muchas veces fabricándolo. Entonces, eso que había escrito en un ensayo Vicente Leñero parece ser claramente lo que ocurre en Asesinato, cuando Millasagua dice el culpable es el nieto, que estaba ahí mismo en la casa, dormía en un cuarto cercano. Por cierto, nadie de los presentes oyó ruidos, oyó nada, otro tema misterioso, y entonces le atribuyen el posible crimen. Hay un dato muy incómodo para la causa de Gilberto Flores Muñoz, que es el siguiente. En víspera del crimen, él compró 2 machetes, una botella con agua ras y un frasco de Valium. Entonces parecería que con esto quisiera anestesiar a sus abuelos y posiblemente matarlos. Un amigo lo acompañó en estas correrías y fue quien denunció el hecho. El pretexto o el motivo que tenía Gilberto para esto es que había una cabaña de madera en el jardín y él quería tirarla e incendiarla, y por eso tenían los machetes y el aguarrás. Pero es un cargo complicado, del cual no se puede librar a alguien fácilmente, sobre todo cuando el asesinato fue hecho con machetes. Así lo va describiendo Leñero. Pero también los machetes podrían haber sido plantados ahí precisamente para incriminar a otra persona, y según los peritajes que revisa minuciosamente Leñero, hubo al menos otra arma punzocortante que no era un machete, que nunca fue encontrada. Y por los datos periciales también parece ser que 2 personas intervinieron en el asesinato y no solo una. Todo esto se desestimó para poder tener un culpable rápidamente ante un caso tan mediático. Cediendo a las presiones de los medios, de los investigadores y de algunos miembros de su propia familia, Gilberto Flores Muñoz confesó, entre comillas, confesó haber sido el autor del asesinato y entró en una especie de rapto
místico, por ser un hombre muy cristiano, muy religioso, y dijo que él estaba dispuesto a sufrir el mismo calvario que Jesús. Posteriormente se iba a desdecir de esto y obviamente diría que había actuado bajo presión, estando totalmente ofuscado por lo que ocurría en ese momento. Entonces nos adentramos a través de Leñero en una búsqueda de las verdaderas causas. Gilberto Flores Alavés está en la cárcel y el reportaje termina con una entrevista a él, en donde, por supuesto, se declara inocente, cosa que no puede probar del todo Vicente Leñero, pero deja suficientes dudas en el camino. ¿A qué género preciso de la crónica pertenece esta novela? Para muchos es una novela sin ficción del corte de A Sangre Fría de Truman Capote. Sin embargo, el propio Vicente Leñero señala en un texto de 2003 que a él le parece que solo una cuarta parte del libro tiene esta condición de novela sin ficción. En efecto, en una cuarta parte del libro, que se llama La novela del asesinato, se reconstruye con la subjetividad del momento, minuto a minuto, lo que pasó y lo que he tratado de contar en este breve lapso. Es decir, cómo se hizo el crimen, quiénes estaban de guardia, qué se vio, qué no se vio, etcétera, y luego cómo procedió la justicia, con toda la reconstrucción minuciosa, creando una ilusión de vida que es una puesta en escena de todo lo que ahí pasó, como solo puede hacerlo la novela. Pero las otras 3/4 partes del libro, al decir de Leñero, tienen que ver con investigación documental, con lo que no hizo la Procuraduría. Entonces, Leñero nos lleva a un compendio enorme de peritajes, de informes de forenses, de actas del Ministerio Público, de una cantidad de textos que normalmente son muy fatigosos de leer, pero él logra el milagro de hacer un ensamblaje notable para que esto pueda ser transitado por el lector. Podríamos decir que esa parte del libro está más escrita con tijeras que con pluma, porque realmente se trata de un ensamblaje de muchos textos dispersos que va montando en un collage eficiente para que nosotros podamos leerlo. En 2003, Vicente Leñero comentó que había pensado con el tiempo adelgazar todo este aparato informativo para que la novela fuera más breve, más legible y llegara más directamente al lector, y que trató de suprimir muchos datos, pero finalmente no se sintió capaz de hacerlo. Creo que estuvo en lo correcto Vicente Leñero, porque en el fondo esta novela o novela reportaje, que creo que es más adecuado llamarla así, no tiene que ver solo o fundamentalmente con un asesinato, sino que en realidad es un retrato extraordinario sobre la impunidad, sobre la dificultad de ejercer justicia y de la forma en que muchas pruebas periciales desaparecen, no se toman en cuenta, gente que nunca es llamada a levantar declaración, testimonios contradictorios en donde se escoge lo que más conviene a la fiscalía, desestimando la otra versión de los hechos dada por el mismo informante, etcétera. Entonces, es realmente un recorrido por los bajos fondos de la justicia y la incapacidad de ejercerla. Creo que los datos no eran el andamiaje para escribir una obra que pudiera ser retirado después de ella, sino por el contrario, eran sus cimientos. Esos datos deben permanecer ahí porque son el armazón fuerte de la historia. Por supuesto que la literatura permite muchas maneras de ser leída, y en especial la novela es un género particularmente generoso que admite muchas lecturas posibles. Alguien puede leer El Quijote, por ejemplo, prescindiendo de las novelas que el propio Cervantes incrusta en la trama y que no tienen nada que ver con ella.
¿no? Entonces uno puede escoger distintas maneras de leer un libro. En el caso de Asesinato de Vicente Leñero, podríamos pensar que hay dos maneras básicas de leerlo. Una, por supuesto, leerlo de principio a fin, que es la que yo recomiendo, que me parece que sigue siendo apasionante, pero otra, si alguien tiene demasiado prurito de transitar por la siempre abstrusa prosa del Ministerio Público, pues puede saltarse esos pasajes confiando en el narrador y sabiendo que los pone ahí para que veamos nosotros los obstáculos que se establecieron para no conocer el fondo de la historia. Hay grandes obras literarias en donde se puede prescindir de pasajes que tienen otra naturaleza que la propiamente narrativa. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Guerra y Paz de Tolstoy, en todas las disquisiciones sobre el sentido de la historia y la manera de contarla. Estas páginas de historiografía o de teoría de la historia son muy interesantes, pero en un momento dado el lector que simplemente quiera ceñirse a la trama se las puede saltar. Lo mismo podemos decir en Moby Dick sobre la enorme información documental sobre la caza de ballenas. Es algo apasionante todo este trabajo de marinería, saber cómo se busca de las ballenas y cómo se captura y todo esto, pero uno puede pierde nada de la trama. En Beso de la Mujer Araña de Manuel Puig, hay una enorme cantidad de notas a pie de página en donde se habla de temas de psicología y homosexualidad. Es una especie de marco teórico que orbita la novela, que es muy interesante, le da otra dimensión, pero igual alguien puede prescindir de él. O en 2666 de Roberto Bolaño se puede prescindir, por ejemplo, de ciertos informes forenses en la parte de los crímenes y no se pierde la esencia ni la temperatura de la trama. Entonces, en Asesinato, todas las partes relacionadas con la Procuración de Justicia, los informes técnicos, periciales, hay incluso levantamiento de planos de la casa donde ocurre la historia. Todo eso pues puede uno seguirlo o no sin que se pierda el nervio conductor narrativo que nos propone Vicente Leñero. Buscando asociaciones con otros libros, el propio Leñero decía que sentía que este libro podía estar cerca de uno como Huesos en el Desierto, de Sergio González Rodríguez, que es su indagación de los feminicidios en Ciudad Juárez. Y en efecto, tanto Huesos en el Desierto como Asesinato pueden ser vistos como archivos narrativos, como bancos de datos que sirven en función de una historia y donde la muy copiosa información tiene también un ejercicio de restitución. Lo que no hizo la justicia, lo hace la literatura. Es decir, el cronista establece un tribunal que no da la impartición de justicia. Es un tribunal que pertenece a la cultura, es decir, a la memoria. Y que es un tribunal no menos importante, porque hay cosas que no deben ser olvidadas, que no fueron sancionadas en su tiempo, pero que se someten a ese segundo tribunal, a ese nuevo proceso, que es el que concede el periodismo y la literatura. En este sentido, libros como Los Periodistas y Asesinato tienen un profundo contenido, un profundo sentido ético. Estamos pues ante una especie de antinovela policíaca, porque o de antinoticia. Leñero no nos da una exclusiva, no nos da una noticia porque ya todo se sabía, no nos da tampoco una novela policíaca porque no se puede investigar el fondo de la cuestión. Lo que hace, y que no es menos apasionante, es por qué esa noticia que ya se conoce no puede ser resuelta. ¿Dónde están las trabas? ¿Dónde están los obstáculos? Entrevista a los abogados defensores
los dos equipos diferentes que se hicieron cargo del caso, entrevista a prácticamente todas las personas que estuvieron relacionadas con el suceso, y ahí vemos nosotros el minucioso entorpecimiento del ejercicio de la ley, y al mismo tiempo de ese desastre surge un libro que, si bien es un espejo convulso y herido de la realidad, es también un documento sumamente necesario para que eso no vuelva a ocurrir. El expediente de pedir perdón por cosas del pasado es un expediente moral que tiene validez porque tiene que ver justamente con la sanción de la memoria, ¿no? Cuando se pidió perdón a las víctimas y los deudos de Ayotzinapa por no haberse hecho justicia, esto ya dentro del actual gobierno, no se estaba reconociendo una impericia de las personas que hoy en día llevan el caso, sino simple y sencillamente se estaba haciendo un acto moral, señalando que eso no debe volver a ocurrir y que esa responsabilidad nos corresponde a todos. Yo creo que ese es el gran valor ético que puede tener la crónica, que no transforma los hechos ni restituye lo perdido, pero permite conocer eso que trató de ser silenciado y establece la sentencia de la memoria para que eso no vuelva a ocurrir. Los invito, como siempre, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden enviarlas. A mí me van mandando, afortunadamente nos han llegado muchas, una síntesis de las participaciones de todos ustedes. Entonces, cualquier comentario que tengan es bienvenido. Les doy muchas gracias por haberme acompañado y concluyo con una reflexión que une a los dos libros porque tiene que ver con algo central y es un tema que no dejará de discutirse: la libertad de expresión. ¿Cuál es su verdadero sentido? Toda libertad está acotada y toda libertad es relativa. La libertad no puede ser irrestricta porque entonces la libertad permitiría crear recursos, métodos y cosas que negaran la libertad y que acabaran con ella. No se puede conceder en nombre de la libertad de expresión el derecho, por ejemplo, a quemar libros, ¿no? O a perseguir personas porque alguien cree estar en derecho de perseguirlas. Entonces, toda libertad debe establecer ciertos límites que protejan a la libertad misma. Y me gustaría citar del libro Los Periodistas un fragmento del último editorial del Excelsior dirigido por Julio Scherer. Quien escribía la mayoría de los editoriales era Miguel Ángel Granados Chapa, que después trabajaría en el periódico La Jornada, donde sería subdirector y luego sería columnista de Reforma, tendría su columna Plaza Pública muy seguida, y lo mismo que su programa de radio diario en Radio UNAM. Entonces, un gran periodista, Miguel Ángel Granados Chapa, escribía sin firmar los editoriales, y en el último número dirigido por Julio Scherer, habla precisamente de la libertad de expresión y del compromiso que tenemos con ella. Y me parece particularmente valioso leer ese pasaje. Dice el editorial de Excelsior: es la libertad de expresión la que está amenazada, no una libertad al uso del siglo XIX, propia solo de un puñado de escogidos, sino la de los sectores socialmente disminuidos que en estas páginas encuentran la manifestación de sus carencias, de sus males, de sus aspiraciones. Se amenaza en vías de hecho a una libertad que es necesaria a todos, aun a los que se ofenden con su ejercicio. Es un pasaje que me parece admirable porque habla de la libertad no como un capricho o un usufructo de unos pocos, como el mérito elitista de quien la merece, sino por el contrario, como una libertad con un sentido social, una libertad que es de todos y que debe incluir
precisamente a quienes normalmente no pueden expresarse en las páginas de los periódicos. Una libertad incluyente, tan incluyente que incluso es concedida a quienes se ofenden con ella. Esto es lo que dice ese último editorial del periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer y escrito por Miguel Ángel Granados Chapa. No una libertad al uso del siglo XIX, la libertad de los privilegiados, sino una libertad al uso contemporáneo, la libertad de todos, la libertad de aquellos que al no poderse expresar pueden encontrar que alguien en su nombre manifiesta sus carencias en las páginas de los periódicos o de otros medios informativos. Yo creo que con esta enseñanza ética que no debemos dejar de acatar, una de las muchas que nos dio esa etapa del periodismo y que registró Vicente Leñero a lo largo de su vida pródiga, podemos concluir esta charla. Muchas gracias. Salida. 2 libros fundamentales en la bibliografía de Vicente Leñero fueron objeto de las reflexiones de Juan Villoro: Los periodistas y Asesinato. Ambas, en palabras del colegiado, un recorrido por los bajos fondos de la justicia y la incapacidad de ejercerla. No te pierdas la última sesión de este ciclo en nuestro siguiente episodio. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.